soy Teo Alor y hoy haces parte del podcast de Reavivados por su Palabra, un espacio donde nos esforzamos por escuchar y comprender mejor la voz de Dios a través del estudio sistemático de la Biblia. Bendecido día para cada uno de ustedes. Espero que al escuchar este podcast te encuentres bien de salud. Para este día estudiaremos el Salmo número 3, que es el tercer salmo del libro de los Salmos en la Biblia. Y se trata de un salmo de lamento del rey David. En este capítulo, David clama a Dios por ayuda y también por protección en medio de la adversidad. Este salmo adquiere su nombre en varios títulos. Pero ¿qué tal si antes de comenzar, clamamos también nosotros a Dios? Oremos. Querido Dios, gracias Señor, porque cada día prestas tu atención a nosotros, míseros mortales. Señor, no somos dignos de estar delante de tu presencia, pero oramos, Señor, para encontrar gracia delante de tus ojos. Escucha, Señor, nuestro lamento, atiende a nuestra necesidad. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre nosotros y que nos ayudes a salir victoriosos en medio de esta nuestra grande tribulación. Oramos para que este salmo cobre sentido en nuestra vida y también, Señor, a través de la lectura de tu palabra, la experiencia del rey David también sea la nuestra, porque lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Algunos han denominado este salmo paz en medio de la tormenta. Y es que tenemos ante nosotros ahora el Salmo número 3. Se le llamó el Salmo de David. Y este escrito toma su creación del evento cuando el mismo rey huía de delante de Absalón su hijo. Este relato histórico lo encontramos en 2 de Samuel, del capítulo 15 al capítulo 18. Este título nos dice mucho acerca de este salmo, ya que esto era lo que David pensaba cuando huía de la ciudad que era su ciudad Jerusalén, y su propio hijo se había rebelado contra él. Algo realmente muy triste, un hijo persiguiendo a un padre. Por tanto, esto hace del salmo algo muy real, porque es el producto de la experiencia personal de David. Usted mismo y yo nos damos cuenta que este hombre estaba en una posición bastante difícil. Era un proscrito, un fugitivo de su propia ciudad, porque su propio hijo Absalón, se había rebelado contra él y estaba tratando de quitarle la vida. Uno no puede sino sentir empatía por David durante esta experiencia desgarradora. Recordemos también que cuando estudiamos la sección histórica de la Biblia, David estaba huyendo y el enemigo lo estaba maldiciendo una y otra vez, que incluso uno de sus propios capitanes, Joab, le dijo: «Déjame, mi señor, que vaya y le clave mi lanza». Pero David se negó. David sabía que lo que le estaba ocurriendo en su propia vida era aquello lo que el profeta Natán ya le había profetizado y formaba parte de ese castigo que Dios mismo dijo que haría por su pecado. Ustedes recordarán en 2 de Samuel, capítulo 12 y versículo 11. El profeta le había dicho a David que de parte de Dios había enviado palabras duras. Él le dijo: «Yo haré que de tu misma casa se alce el mal en contra de ti, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo». Estas palabras sin duda hicieron coherencia y sentido a eventos pasados que de alguna manera trajeron dolorosos recuerdos. Y es que recordemos que David no se saldría con la suya en cuanto a los pecados que cometió. Y es que, ¿por qué le sucedería esta desgracia? Bueno, porque David había pecado grandemente. Pero a pesar de todo, Dios lo había perdonado a él, ya que lo amaba, y en reiteradas ocasiones, a pesar de sus equivocaciones, lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y es que Dios tiene una gracia inmensa para perdonar a aquellos que se arrepienten con sinceridad de cada uno de sus pecados. Y no solo le perdona,
también lo restaura. Pero de alguna forma David tenía que cosechar el fruto de su pecado. Y estas consecuencias le llegaron por medio de la rebelión de su propio hijo Absalón. Y es que sus enemigos habían aumentado en gran manera porque habían sentido empatía en Israel en cuanto al movimiento que Absalón estaba creando. En realidad, eso es lo que dice la Escritura, que los corazones de los hombres iban detrás de Absalón. Él era un hombre joven, era atractivo y por supuesto era un político bueno e inteligente. Y no estamos negando que no fuera capaz de ser un gran dirigente. Pero realmente lo que sí podemos ver es que a pesar de todo lo que prometía dar, en realidad probablemente nunca podría haberlo hecho cumplir. Y es que durante esa época de la rebelión de Absalón, hubo muchos que se levantaron contra David, y él tuvo que salir de Jerusalén descalzo y llorando. Y David se lamentó, y dice la Biblia que cruzó la corriente de Cedrón, y pareció que no habría ninguna clase ya de ayuda para él. Bueno, estamos hablando humanamente. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión, al vernos rodeados por el mal, por los enemigos o por los problemas, sentimos que ya no hay solución para nosotros? Bueno, si escuchamos lo que dijo David en el Salmo capítulo 3 y en el versículo número 1, dice: Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Este fue el clamor que salió del corazón de David cuando tuvo que abandonar Jerusalén, su ciudad. Y dijo entonces en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos decían que Dios lo había desamparado. Eso era cierto, que ya no habría algún tipo de ayuda para él. Pero la verdad es que Dios no se había olvidado quién era David. Cuando alguien dice, yo no puedo comprender cómo Dios pudo aguantar un hombre como David, muchas veces nos sentimos inclinados a decir, bueno, si Dios soportó a David de esa manera, entonces eso quiere decir que Él puede aguantarme a mí también. Sintámonos agradecidos, de alguna forma, de tener un Dios como el que nosotros tenemos, ya que Él soportó al rey David y lo perdonó a pesar de cometer muchas equivocaciones. Y por supuesto, si tú y yo también nos acercamos, pero con la actitud de David, sin duda también nosotros obtendremos el perdón divino, porque esa fue la actitud que siempre identificó al rey David, una actitud de arrepentimiento. Pero eso no quiere decir que David no tuvo que sufrir las consecuencias. Bueno, nosotros aquí lo estamos viendo. Termino diciéndote, ¿cuántas veces todos nos encontramos en situaciones desesperantes, atemorizantes? ¿Cuántos nos hemos sentido perseguidos por alguna clase de mal? ¿Por enemigos? ¿Por deudas? ¿O por enfermedad? ¿Cuántos nos hemos sentido que ya no hay salida o escapatoria? Nos sentimos topados, que ya no hay para dónde ir ni para dónde correr. Pero en este salmo encontramos las palabras de aliento del rey David, que era amigo de Dios y que estaba en un momento de gran crisis. Y es que quiero decirte, querido amigo, querida amiga, cuando estemos nosotros también en una situación realmente difícil, recuerda que tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo el rey David, clamar, implorar ayuda a Dios. Y así como David, en medio de su gran problema y con la mucha confianza que tenía en Dios como su amigo, no solo implora el socorro divino, sino también cree que va a escuchar su oración. Y es que recuerda que el creyente activo, mientras más es abatido por el maligno, o por los problemas de la vida, o por las reprensiones, o por cualquier clase de mal, la providencia y el poder de Dios siempre formará parte de su fe. Por eso hoy toma una postura más firme y únete más estrechamente con tu Señor, porque sin duda aquel que confía verá la gloria de Dios. Por eso, así como el rey David, en este día aférrate a la mano poderosa del Señor y Él te sostendrá.